Okay, la Florida se prepara mañana para elecciones. Hay elecciones en todo el estado, pero aquí en el condado de Miami-Dade hay una serie de contiendas que vamos a estar analizando con la doctora Raquel Regalado. También en el Doral hay elecciones. ¿Hay cambios constitucionales o no hay cambios constitucionales? El alcalde está aquí, nos va a explicar. Por otra parte, la industria automovilística está financiando campaña de jueces. ¿Cómo es eso y por qué lo hacen? Eso es lo que vamos a estar analizando también en solamente unos segundos aquí. Por otra parte, hay una verdadera polémica tras un arreglo de compensación condal con unos delincuentes. Las víctimas dicen que ellos han sido víctimas 2 veces del condado. Van a estar aquí de forma exclusiva, van a estar hablando. Por otra parte, se cumplen 20 años del éxodo de 1994 y el Miami Medical Team fue una de las organizaciones claves, pilares de lo que sucedió en ese momento. Tenemos un reportaje que preparó nuestro compañero Luis Guardia, que estuvo en Guantánamo este pasado viernes, y además vamos a tener a algunos de los integrantes de ese equipo aquí en Prohibido Callarse. Todo eso y mucho más en solamente unos segundos. Buenas noches, bienvenidos a Prohibido Callarse. Yo soy Roberto Rodríguez Tejera. Hoy tenemos un programazo para ustedes, que es ahí. Vamos a comenzar hablando de las elecciones y vamos a rapidito porque hoy tenemos muchos temas. Y tenemos a la doctora Raquel Regalado, como le decíamos hace solamente unos segundos. Con ella vamos a estar analizando esta boleta aquí en el condado de Miami-Dade y las implicaciones que puede tener. Gracias por acompañarnos. Un placer, un placer. Precioso el vestido, me encanta ese vestido. Me encanta. Le queda, está muy bonita en el día de hoy. Y tenemos también aquí al alcalde, Luigi Bori, alcalde del Doral. Lo hemos querido invitar y solamente, y está de corre, porque está básicamente buscando apoyo, porque hay cambios, hay propuestas de cambios constitucionales en el Doral y usted no está muy contento con eso, ¿no? ¿Por qué? Cuénteme. Bueno, definitivamente no estoy de acuerdo. Personalmente estoy abogando para que voten que no. Estas enmiendas pues producen un desequilibrio total dentro del gobierno de Doral y nosotros que somos una ciudad que estamos creciendo necesitamos que conservemos lo que tenemos. Dice un refrán aquí en los Estados Unidos que si algo está trabajando bien, ¿por qué cambiarlo? Entonces, 14.000 ciudades de los Estados Unidos tienen la misma carta constitutiva que tenemos nosotros y desde el estado de la Florida más de 300 tienen la misma carta constitutiva. Entonces, definitivamente los cambios que están proponiendo, por ejemplo, bajar la residencia de 2 años a 6 meses para tú postularte como candidato, el referéndum del 10% del padrón electoral bajarlo al 3%, eso es algo que realmente se nota que está hecho para desequilibrar la ciudad. El 3% de la última elección, si en estas elecciones salen a votar 2.000 personas, que tú sabes que, que son muy pocas las que van a salir a votar, entonces con 60 firmas tú puedes llamar a un referéndum. Eso es sacado de los cabellos. Cada referéndum le cuesta a la ciudad cerca de $100,000. Entonces, por supuesto que tengo que estar opuesto a esto y lo que le pido a la gente es que salga a votar, porque ese es un derecho inalienable que tenemos los que vivimos en países democráticos. La democracia de Estados Unidos es la mejor de la humanidad, diría yo. Entonces hay que protegerla, no podemos permitir que suceda lo que ha pasado en estos países latinoamericanos. Alcalde, muchas gracias, sé que se tiene que marchar y quiero agradecerle. Y por supuesto, salgan a votar mañana y miren la gente las enmiendas, tienen que votar una por una, ¿no? O sea, puede que aprobar alguna. Bueno, ahí son 10 enmiendas y las 10 no a todas. Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias, alcalde. Doctora, cuénteme, ¿qué es lo que está pasando aquí en el condado de Miami-Dade? El alcalde menciona algo que es interesante, ¿no? Y es qué tipo de cambios se deben hacer y cuándo se deben hacer. Yo creo que no es una buena idea hacer cambios a la Carta Constitutiva en elecciones especiales como una en agosto, ¿no? Hay cambios que se van a hacer y podemos hablar de las preguntas que están en la ciudad de Miami, pero es muy difícil, y más en esta elección, porque de verdad que no hay primaria. Ya todo el mundo sabe que va a salir Rick Scott y que va a salir Charlie Crist. Entonces, ¿quién va a salir a votar en estas ciudades que tienen estas preguntas, ¿no? Van a salir específicamente por esto. Tú y yo hablamos sobre esto cuando pasó la pregunta de Jackson, que hicieron lo mismo. Muy pocas personas salieron a votar. Ayer fue el domingo que se llama Souls to the Polls, ¿no? Que es cuando todas las iglesias tratan de sacar a las personas a votar, a la votación temprana. Menos de 5,000 personas salieron a votar ayer. Y además, eso fue noticia. Y fue noticia. Y fue noticia, porque hasta ahora, el viernes anterior había sido el día que más personas habían salido a votar y solamente 3,000.
Tenemos 4.235 fueron ayer. Wow. Ahora, te voy a decir, yo siempre voto temprano, no he ido. Esta semana, claro, empezaron las clases, para mí ha sido un desastre, pero la preocupación es esa, que hay muy pocas personas que van a poder dejar de trabajar mañana. ¿Cuántas personas han votado hasta ahora? Bueno, hasta ahora, en la votación temprana, 29.194. Wow. Ahora, ese número, cuando lo comparas a las boletas ausentes, te enseña que esta va a ser una elección que va a ser dominada por las boletas ausentes, porque las boletas ausentes tenemos más de 200.000 que salieron y ya han regresado cerca de 90.000 boletas. Ahora, 29.000 personas que salieron a votar y 90.000 boletas ausentes a nivel del condado. Quiere decir que las boletas ausentes van a tener un impacto muy grande en esta elección. También hay un 40% de lluvia. ¿Cuántos electores tenemos ya? Bueno, que ya tenemos alrededor de 1 millón, ¿verdad? 1.200.000, 1.100.000, más o menos. Como 1.200.000. Quiere decir que alrededor del 10% de las personas ya emitieron su voto y la proyección es de un 15%, ¿no? Claro, no vamos a Quiere llegar a 15. decir que mañana probablemente 40 y pico, 50.000 personas salgan a votar y si llegamos a 15 yo creo que es un milagro. Quiere decir que alrededor, mañana vamos a tener, o sea, en las urnas mañana alrededor de un 4 o un 5% de los votantes son los únicos que van a salir a votar. Sí, y te voy a decir, la gente debe mirar, si van al sitio de web pueden ver exactamente dónde las personas están votando temprano. Hay algunos lugares que son más importantes que otros. Por ejemplo, las personas que viven en la ciudad de Miami, hay muchas personas en la ciudad de Miami que antes o después de trabajo pueden ir a votar. Claro. Pero las personas que viven en West Kendall no van a salir a votar. Ya cuando ellos lleguen ya se cerraron las urnas, ¿no? Entonces hay ¿A quién le beneficia áreas? esto? Vamos a empezar primero después hablaremos de alguna de las enmiendas, pero ¿quién le beneficia esto en el Distrito 26? Bueno, en el Distrito 26 yo creo que... no sé, ese está difícil, ese está difícil. Yo voy a decir que posiblemente beneficie a Carlos Curbelo. Yo también lo creo así. Porque claro, la maquinaria de las boletas ausentes es una maquinaria sofisticada y yo que pienso, cuesta mucho dinero. Claro, mucha organización, no vamos a llegar a lo de dinero, pero cuesta dinero, cuesta dinero también. Pero para un candidato toma mucho tiempo organizar bien eso. Como de la misma vez, el sacar a las personas a votar temprano es un dolor de cabeza que nosotros los políticos lo tenemos que organizar también, pero dejarlo hasta el último día de las elecciones usualmente son para los novatos. Kendall va a votar poco mañana. Yo creo que sí. Yo creo que vas a ver muy pocas personas votando en Kendall mañana porque es que el tiempo no le da. Entre que salen y que regresan no le da el tiempo. Y si hubiera algo sumamente importante en la boleta, entonces los hubieras parado afuera 4 horas, ¿no? Pero yo no creo que eso va a pasar. Y más si llueve, porque dicen que va a llover por la tarde y la gente sabe que aquí si llueve por la tarde... Se acabó la elección. Entre el tráfico y el no salir, se acabó. Así mismo. El tasador de la propiedad. ¿Segunda vuelta o no hay segunda vuelta? Tiene que haber segunda vuelta. Tiene que haber segunda vuelta porque son muchos candidatos. Es muy raro una elección donde ves tantos candidatos. Si tienes más de 5 candidatos, hay que ver segunda vuelta. La única excepción, como en el caso mío cuando salí la primera vez, es que hay una gran diferencia entre los candidatos, ¿no? Y hay mucha votación. En este caso, con poca votación, yo creo que vamos a una segunda vuelta. Y es posible una segunda vuelta. Eddie González está. Yo creo que Eddie González está. Eddie González ha hecho una campaña. Tiene la maquinaria. Claro, tiene la maquinaria. Interesantemente, las ciudades que lo están apoyando a él no tienen candidatos en la boleta, ¿no? Entonces han tenido que trabajar bien esa maquinaria, pero Pedro García, un hombre reconocido. Yo creo que ellos no van a segunda vuelta. Yo creo que esa va a ser la segunda vuelta para esa. Y también posible hasta una segunda vuelta cuando hablamos de los congresistas, ¿no? En el Distrito 26, es posible. Pero no, el que gana, gana. El que gana, gana. Ya. El que gana, gana. Pero va a ser hasta yo creo que... En el caso de Charlie, todo el mundo sabe ya que va a ganar. Charlie Crist va a ganar. Sí. ¿Por cuánto tiene que ganar para hacer un statement contundente el día de mañana? ¿Por 20, por 30 puntos, por 10, por 15, por cuánto? Aquí yo no creo que en el condado de Miami-Dade es tan importante. Más importante en Broward. En Broward. En Broward. Y lo que va a ser importante en esta contienda va a ser el voto afroamericano. Charlie tiene un problema con el voto afroamericano. Él se lo debe estar llevando por un 60, un 70%. No lo está haciendo, ¿no? Si él en esta primaria puede enseñar que ese voto salió motivado y salió a votar por él, eso lo va a ayudar en la próxima. Yo creo que Charlie es un táctico espectacular. No sé si es tan buen estratega, pero sí es un táctico espectacular. Y creo que de la misma manera que sorprendió a muchos, básicamente seleccionando a Nate Tadeo antes de que se hicieran estas primarias, yo creo que el gobernador va también a mencionar algunas de las personas que van a ir a su gabinete, y estoy seguro que algunas de esas personas van a ser muy reconocidos ante la comunidad afroamericana. Y como él sabe que tiene poco dinero, va a tener 5 o 6 personas ya haciendo campaña en diferentes partes del país que van a ser parte de su gabinete
y así la comunidad afroamericana se siente tranquila de que él va a cumplir su compromiso. No me extrañaría que Charlie hiciera eso a muy corto plazo. Y te voy a decir, y Annette lo ha estado haciendo, ¿no? Y fue una jugada perfecta porque Annette no está en la boleta. Claro. Entonces, claro, nosotros como periodistas la podemos llevar a ella puede hablar de su plataforma, uno dice, bueno, no nos estamos violando ninguna ley porque ella no está en la boleta. Entonces, ella ha podido ser vocera de él antes de la elección. Y yo creo que va a haber voceros, yo creo que va a haber voceros del gabinete y creo que le va a hacer mucha falta y va a decir cuáles son esos voceros y esos voceros van a ser de la comunidad afroamericana. Va a ser una sorpresa y creo que Charlie, sin lugar a dudas, repito, un gran táctico, no sé, un estratega si es tan bueno. En el caso del gobernador, Scott sale sin problema. Sale sin problema. Perdón, la pregunta que dice, ¿por cuánto tiene que ganar Charlie en el estado? Bueno, yo creo que Charlie... 75-25. A lo mínimo, lo menos que él le pueda dar a Nan Rich, lo mejor. Y es muy importante en el condado de Broward, porque obviamente Nan Rich es de Broward. Él va a dar su fiesta en Broward. Exactamente. ¿No? Y en Broward están saliendo más a votar. Entonces ahí es donde tiene que enseñar que esto de Nan Rich no pinta ni da color. Algo que me extraña tremendamente. Llamé a Jaime Flores, que es el vocero, el representante de la campaña del gobernador Scott aquí en la Florida, perdón, en el condado de Miami-Dade. No hay fiesta aquí. No. O sea, no hay ninguna celebración, cosa que me extrañó mucho. Porque ellos no quieren hablar de que hay una primaria. Pero ¿qué bobería es esa? Me parece a mí que eso es nada. Pero es una bobería, debería haber una fiesta mañana, ¿no? No, porque ponte a pensar, lo que ocurre con la primaria de Scott es que la persona que no vote por Scott en la primaria es el voto de repudio. Nadie conoce a esa gente. Claro. Eso va a ser un voto contra Scott y eso se lo van a sumar entonces en la encuesta a Charlie. Ellos no quieren ni hablar de ese tema como si no estuviera pasando. Ellos quieren hablar de que Charlie sí tiene a Nan Rich, pero ellos no quieren hablar de lo que ellos tienen. Claro. Y yo no hablaría de eso tampoco si le estuviera dando a él por supuesto. consejo. Las enmiendas, vamos a empezar por las enmiendas de la ciudad de Miami. La ciudad de Miami tiene 3 enmiendas que son interesantes. Una tiene que ver con un proyecto que se llama Flagstone. No dice que tiene que ver con Flagstone, pero tiene que ver con Flagstone. Y es para cambiar las reglas en la ciudad de Miami por si se le da un proyecto a una compañía y no lo hacen en 4 años, entonces poder llevarlo a la boleta otra vez y rehacerlo. Y yo creo que es una buena idea. Claro. Oye, 4 años es mucho tiempo para no terminar un proyecto. No necesariamente impactaría o no empezarlo. Bueno, en este caso ni lo empezaron. Es lo que te quiero decir, pero no empezarlo. O sea, no es no terminarlo porque hay algunos proyectos que pueden durar más. Claro, no pero en este caso no empezarlo. O sea, debemos de votar en eso porque sí, no. Esa sí. Yo creo que las 3 enmiendas sí, en la ciudad de Miami. Las 3 en la sí, porque la otra tiene que ver con... La otra tiene que ver con Skyrise. Yo sé que a alguna gente no le gusta Skyrise. Lo bueno que tiene Skyrise es que se tenía que hacer un plan en Bayside. Hace falta dinero. No se lo vamos a pedir a los contribuyentes. Claro. Skyrise le da más de $1 millón a Bayside y hay que hacer algo con Bayside y eso va a forzar, ¿no? Que en Bayside rehagan eso y lo hagan de una manera en que funcione mejor sin que le cuesta dinero a la ciudad de Miami. Me parece excelente porque la administración que firmó el contrato de Bayside realmente terminó regalando todo a Bayside. O sea, Bayside no, es lo mismo que el Miami Heat. Y sin ningún compromiso. Y no han invertido absolutamente nada en los últimos años. Bayside necesita realmente remodelarse, invertir y si el corta uña ayuda a todas esas cosas, bueno, pues que ayuda a todas esas cosas. Yo creo que lo usa como una R. Una R de Raquel Regalado y Roberto Rodríguez. 4 R, es demasiado R. R con R. Jorge Pérez dice que lo usa como una P, pero yo creo que lo usa como una R. Un corta uña se parece más a una R, ¿no? Así mismo. ¿Qué más tenemos? Y la otra tiene que ver con lo que es el terreno bajo agua, ¿no? Los submerged properties. Y esto es interesante para las personas que están siguiendo lo que está ocurriendo en otras ciudades, ¿no? Porque hay ciudades que primero tienen que pagar por el seawall y eso cuesta mucho dinero, pero pues si quieres hacer algo en los pies que está fuera de eso, tienes que pedirle permiso al Estado, tienes que pedirle permiso a Durham. Y ya eso está. Y lo que quiere la ciudad es tener la potestad sobre esos terrenos para entonces poder hacer islas flotantes y todo ese tipo de cosas que a todo el mundo le interesa. Ahora, ya la voy a poner en 3 y 2 ya para despedir el segmento. Daniela Levin y Linda Bell, porque Pepe Díaz mañana gana de calle. Eso no hay ni siquiera hay que entrar en eso. Linda Bell, y yo voy a hacer mi predicción también hoy. Linda Bell o Daniela. Yo voy a decir Linda Bell. Linda Bell, yo voy a decir Daniela. ¿Tú crees? Yo creo que Daniela mañana tiene grandes oportunidades de ganar. Yo creo que después que no están saliendo mucha gente los negativos de Linda Bell son altísimos. Me parece que ahí van a salir a votar americanos que no van a salir a votar, o sea, de manera tradicional. Va a salir a votar mucha gente que no van a salir a votar y sobre todo han estado trabajando. Yo creo que lo vamos a saber bien tempranito. Sí, se va a saber temprano cuánta gente están saliendo a votar en esa área. A la vez que sepamos las boletas ausentes y sepamos el voto adelantado, si está parejo, gana Daniela.
tiene que estar por lo menos unos cuantos miles de votos por adelante, pues yo creo 1.000 o 2.000 votos por adelante, Linda, para poder decir que Linda gana. Si están parejos, gana mañana, porque mañana en el voto de mañana gana, a mi juicio, gana Daniela. Yo creo que la razón que yo dijera Linda Bell, primero va a ser hasta el último voto, yo creo, pero Linda Bell ha tenido un mensaje que yo creo que es un poco más sofisticado, más estructurado. Más estructurado, se ha sabido defender muy bien, aunque la han atacado, ¿no? Daniela, claro, esta es la primera elección que tiene, algunas cosas que le han preguntado, ella no se ha sabido desenvolver bien, se ha puesto muy personal, pero lo que pasa con los ataques personales es que la gente no sale a votar. Y por eso yo digo Linda Bell. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa mañana. Muchas gracias. Pero la doctora Raquel Regalado. vamos Mañana a tener un programa especial, pero la doctora va a estar con nosotros el miércoles nuevamente a ver todas estas predicciones, a ver qué pasa con todas estas predicciones, ¿ok? Ahora tenemos un tema que a mí me parece que es apasionante. Yo estoy nada, el dinero en las campañas realmente contamina algunas campañas, pero cuando vemos que las compañías de autos se están metiendo en las campañas de jueces, uno tiene que decir qué es lo que está pasando aquí, porque algunos de estos jueces tienen 300, 400 casos en estas compañías y hasta ahora básicamente muchos de estos jueces han tenido una posición que algunos consideran que es prejuiciada a favor de ellos. ¿Tú crees que es? Sí. Bueno, ni te meto en ese lío. Ni te meto en ese lío. Regresamos en solamente unos segundos aquí en Prohibido Callarse. Ok, regresamos aquí a Prohibido Callarse. El tema de las campañas de jueces es realmente un tema que a veces no le prestamos la atención que se merece y terminamos llegando mañana o en las boletas de ausente que hemos enviado, en el voto adelantado, y marcamos los jueces como si fueran Periquito Pérez. ¿Cuál es el nombre que más nos suena? Pues ese mismo va. Pero bien, es un tema mucho más importante que el que nosotros mismos a veces nos imaginamos. Son los que dictan sentencias, lo hablábamos en el otro segmento anteriormente, ¿no? Pero en el día de hoy hemos querido abordar este tema con Vidal Sainz, un queridísimo amigo de muchísimos años, es especialista en el tema de seguro, porque las compañías de auto están metiendo cualquier cantidad de dinero en 2 o 3 campañas de jueces que van a tener que decidir los casos de ellos. Y esto a mí no solamente me parece inmoral, ilegal, evidentemente no lo es, y quiero establecerlo, pero realmente que atenta contra los principios básicos de la democracia. ¿Qué es lo que está pasando, Vidal? Bueno, Roberto, hay una compañía de seguros que ha establecido un comité de acción política en el cual ha depositado dinero para campañas de ciertos jueces. La semana pasada el Miami Herald sacó un artículo en el cual enumeraba la existencia de este comité político. Es un eco, lo que se llama un eco. O sea, básicamente. Sí, es un comité político, pero entonces, es una de las nuevas, uno de los nuevos inventos que han hecho para que las corporaciones puedan meter cualquier cantidad de dinero en una campaña y que nadie, que sea legal, aunque sea inmoral por completo. Exacto, entonces está un juez que se sienta en las apelaciones que pudiera tener compañías. El juez se llama Smith. El juez Smith y una jueza de condado que se llama Nuria Sáenz. De acuerdo al artículo de Herald, la jueza Sáenz ha presidido sobre un caso desde el año 2011 y tiene ante ella en este momento 300 casos. ¿Quiere decir que no los atiende? Bueno, yo no sé, Roberto, tú eres comentarista de televisión. Si tú hubieses hecho un programa en los últimos 4 años... Y tienes 300 que hacer. Y tienes 300 que hacer. O si eres un cirujano de cerebro y has operado a un paciente en los últimos 4 años, yo tengo un problema con eso. Pero más que nada, como ciudadano, yo tengo un problema, porque si yo aspiro a que si yo tengo un accidente o tengo que establecer una querella en una corte, yo quiero que sea justo lo que va a pasar. Una de las cosas que realmente llama la atención de este caso es que el tesorero de esta señora, que es un señor respetadísimo, ¿no? Y se ha involucrado en numerosas campañas de jueces, renunció precisamente cuando vio esto que estaba sucediendo. O lo hubiéramos querido tener en el día de hoy. De hecho, lo invitamos, lamentablemente no pudo llegar, pero nos hubiera encantado poderlo tener para poder hablar de qué es lo que está sucediendo. Porque, por supuesto, desde el punto de vista formal, uno piensa que los jueces son total y completamente imparciales. Por lo menos
lo deberían ser, ¿no? Pero cuando en una campaña que ellos perciben de que pueden terminar perdiendo, precisamente con su relación con la industria abre este tipo pues de aparato legal que le permite meter cualquier cantidad de dinero, pues uno se tiene que terminar preguntando lo mismo que se pregunta Vidal Saín, hasta dónde ese viejo refrán del que paga manda va a terminar pues afectando las decisiones judiciales de ustedes, porque muchas de estas demandas las ponen ustedes por accidente automovilístico y no solamente se demoran años, como acaba de decir Vidal, sino que en muchas ocasiones pues las desechan por falta de prueba y uno dice, ¿y por qué por falta de prueba? Y ahí es donde caigo yo, por falta de pruebas. ¿Por qué? Yo me pregunté cuando leí ese artículo, un juicio presidido en 3 años, con toda la cantidad de casos que hay en las cortes, te dicen constantemente que son demasiados. Yo tengo un problema con eso. Como ciudadano, como agente de seguro, nuestra industria siempre tiene una imagen negativa. Y este tipo de acción por una entidad que sea de seguros, pues perjudica la imagen de la industria de la cual yo soy parte. Yo tengo problemas también desde ese ángulo. No? Quisiera de alguna manera, ¿no? Y uno de los retos que tienen los jueces, y yo lo entiendo, es recaudar dinero. Los abogados, pues en muchas ocasiones, que es la fuente principal de recaudar dinero para los jueces, dan poco más tarde y nunca, ¿no? Y después se quejan. Y debería haber algún mecanismo para que nuestros jueces fueran financiados de manera pública, para que no tuvieran que depender de las personas que van a terminar juzgando para poder salir electos. A mí me parece que jueces electos es una gran barbaridad, o por lo menos jueces electos sin dinero público. Yo realmente pensaría que si vamos a elegir jueces, sea con dinero de todos nosotros, para evitar precisamente, no la percepción, sino en muchas ocasiones la realidad de que los jueces se los eligen aquellos que van a terminar influyendo con ellos, porque aún el dinero de los abogados, Vidal, si un abogado viene y te recauda $30,000 y ese abogado llega el día de mañana a la corte tuya, tú tienes que de alguna manera tener una relación con ese abogado completamente diferente. Sí, pero un abogado nunca va a tener 300 casos delante de un juez. Claro. Y ahí está la diferencia. Y quiero señalarte, Roberto, que subsecuentemente al artículo del Miami Herald, el cual reportó que en ese ECO había depositado $245,000, ahora son $349,000. Qué barbaridad. Ojalá que nosotros de alguna manera pues nos enteremos de lo que está pasando en las contiendas de los jueces. Por lo menos aquí haremos un esfuerzo muchísimo mayor. Y una de las cosas que hemos tratado de hacer, y ya hemos hecho algunos, es perfiles de algunos de los funcionarios que van mañana. Precisamente nuestro compañero Axel Oliver hizo este perfil de uno de los jueces que va a ir mañana pues a la contienda. Y queremos presentárselo. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo, más recursos para presentarles a todos. Hemos hecho algunos. Le prometemos que en el futuro vamos a hacer un esfuerzo mucho mayor, sobre todo en las contiendas de los jueces, para que ustedes estén informados. Vamos a presentar esto, Luis, a uno de los perfiles que hemos hecho durante esta campaña electoral, que termina el día de mañana. Yo soy abogado, pero estoy aquí postulado como juez de las Cortes. El número de boleta mía es el número 48. Ya he trabajado muy duro para llegar a este punto, sirviendo a esta comunidad y muchos años litigando en las Cortes aquí. En contraste con el contrincante mío, tengo mucha experiencia. He trabajado para 2 congresistas, uno es Lincoln Díaz Valar, y también muchos años en lo que es litigando casos como abogado defensor público y abogado para la ciudad de Miami. Aunque yo tengo la experiencia y ya trabajo en las cortes civil y criminal, hay un proceso que si cojo el puesto en enero, que es seguir un entrenamiento que es requisito para todos los jueces, aunque tengan experiencia. Bueno, pues este era uno de los pequeños perfiles que hemos hecho y que vamos a continuar haciendo. Para noviembre le prometemos más de estos perfiles, aunque no va para la contienda de jueces, sino para otras contiendas que ustedes deberían estar informados. ¿Qué se puede hacer más allá del repudio moral? ¿Qué se puede hacer en este tipo de casos? ¿Hay legislatura que se puede cambiar para de alguna manera abordar estos temas? No, legislativamente no se puede hacer nada porque esto es federal. Estos comités fueron aprobados por la Corte Suprema. Qué simpática la Corte Suprema, ¿verdad? Las corporaciones tienen derechos religiosos, derechos a hablar, derechos a todo. Nosotros no tenemos, o si nosotros tuviéramos los mismos derechos que tienen las corporaciones tienen los mismos derechos que nosotros, pero si nosotros tuviéramos los mismos derechos que tienen las corporaciones, mi amigo, otra fuera la historia. A mí me gustaría que me trataran igual que las corporaciones. No, si ellos nos van a tratar igual que nosotros, que a nosotros nos den los mismos derechos impositivos, los mismos derechos que tiene cualquier corporación. Para los impuestos, sobre todo, para los impuestos. Claro, no, pero no, ahí la suma no es igual. Ahí la suma no es igual. Vidal, muchas gracias. Encantado. Gracias. Vamos a publicidad. Regresamos solamente con un caso que no puede ser más dramático
es esta familia que fue víctima de unos delincuentes, de unos criminales. Los criminales han sido compensados por el condado, uno en $600,000, otro está buscando $2 millones. Y con ellos ni siquiera el condado se ha comunicado. Regresamos con esta historia que realmente vale la pena pues seguirla. Ok, regresamos aquí a Prohibido Callarse con el tema este que le decíamos, un tema realmente yo creo que vergonzante, ¿no? Todo se tiene que acordar, las personas que estaban aquí en ese momento, en junio del 2011, la policía en un operativo que se hizo en los Redlands terminó pues matando a 4 personas en una operación en la cual uno de las personas, informante, también murió. Posteriormente, la familia de las personas muertas, de los delincuentes, terminaron demandando al gobierno y recientemente nos hemos enterado que a una de estos delincuentes que aterrorizó a la ciudad de Miami le dieron $600,000 y hay otra familia, la familia del señor Lemos, que también murió, que está pidiendo $2 millones. Los antecedentes de esta pandilla de delincuentes realmente eran espeluznantes y precisamente tenemos en el día de hoy para contarnos algo de esto a una de las víctimas de estos delincuentes. Es la doctora Linda Horvath, que está con nosotros. Doctora, gracias por acompañarnos, un verdadero placer. Y está también con nosotros, que se ha interesado en este tema, está pues Carlos Trujillo, representante Carlos Trujillo. A los dos, muchísimas gracias. Empecemos por usted. Cuéntenos, ponga esto en contexto, porque a veces a uno le cuesta mucho trabajo entender este tipo de cosas. Bueno, esto sucedió una noche el 28 de diciembre de 2010, que yo estaba ya arreglando a unos niños que en ese tiempo tenían 6 y 8 años, para ponerlos a dormir, a lavarles la boquita, y cuando yo salgo en el segundo piso de mi casa, me ataca un hombre con máscara, con pistola y con guantes, y me empuja contra un buró en mi cuarto. Nos aguanta una hora demandando $70,000, una caja fuerte que yo no tenía. Tenía a mi ex esposo en otro cuarto donde le habían cortado toda la ropa con un cuchillo para torturarlo y asustarlo, y los niños llorando, gritando. Imagínate, 2 niños chiquitos viendo esto, era como monstruos. ¿Y quiénes eran esas personas? No de ellos era Lemos, ¿no? Era el señor Lemos, pero también habían personas en la parte de abajo de la casa y otro en un carro. No sé si uno de ellos era el Betancourt, que era el informante que se murió en los Redlands, pero yo conozco de otros testigos que me han llamado bien disgustados en los acuerdos que ha llegado el condado con las familias de los delincuentes, porque ellos sí sabían que era Betancourt en su casa, porque él sí les torturó y a uno hasta les cortó, tristemente les cortó los testículos del esposo. El informante que muere, que la policía estaba utilizando en uno de los allanamientos, en uno de los robos que cometió, terminó torturando a una de las víctimas y le cortó los testículos. Exacto, y en otra ocasión... Y la familia de esta persona es la que están pidiendo $2 millones. Exacto, Dios mío. Carlos, ¿por qué tú te involucras en esto? Bueno, yo trabajo con Linda y he tenido la oportunidad de ver esto y lo que estos animales han hecho. Ellos fueron una pandilla de delincuentes que torturaron aquí a mitad de Miami. Yo aplaudo a los policías que estaban ahí presentes ese día y que se pusieron para que ellos no puedan torturar a otras personas en nuestra comunidad. Las 4 personas delincuentes que le están reclamando ahora a la ciudad y al condado son delincuentes. Ellos estaban en pandillas, estaban presos, estaban torturando a las personas. Hay algunos que pueden decir, y permítame ser el abogado del diablo, y ustedes dos son abogados, ¿no? No había más remedio que llegar a un caso. La fiscalía, y el mismo jefe de la policía lo dice, la fiscalía filtró información, que hubo un diferendo muy grande entre el jefe de la policía y la fiscalía, filtró información diciendo la policía hizo una labor horrible en esta operación y no nos queda más remedio que pagar. Y es preferible pagar ahora y no ir a juicio. No, yo pienso que debe ir a juicio. Yo creo que nuestra comunidad debe tener la oportunidad de ver lo que ha sucedido, los expedientes de estas personas, la calidad de personas que estamos hablando, y que le celebren un juicio y que la comunidad sea el último jurado que decida qué es justo para darle a estas personas. Una de las cosas que uno se pregunta, Linda, es qué hubiera, o sea, si esta familia, ellos están diciendo que no sabían absolutamente nada de lo que sus familiares estaban involucrados. Yo creo que eso es una posición absurda. Y si hubieran sabido, hubieran sido cómplices, ¿verdad? Exacto. O sea, si lo hubieran llevado a juicio y lo hubieran obligado a testificar y la hubieran podido hacer una investigación mucho más profunda, en vez de ser víctimas, hubieran sido cómplices de estos delincuentes que murieron ahí, ¿no es así? Exacto. Y ahora los abogados de estas familias
familias de los delincuentes, especialmente en Betancourt, está haciendo que la policía, por ponerse en contacto conmigo y otros testigos para explicarle lo que estaba pasando, ha estado de una manera tratando de sobornar nuestro testimonio, que ni somos testigos en este caso, no estamos en ninguna lista para ir a juicio, nada más eso era cosa que enteramos. Y para decir que esta gente eran tan inocentes cuando estaban en camino a los Redlands. Mire, esa gente habían torturado más de 100 personas. Porque es que no robaban, torturaban. Exacto. O sea, estas personas cometieron actos realmente deleznables y barbáricos contra las personas de las casas donde ellos entraban. Mira, en la casa mía había mi hijo que tenía 8 años que todavía no va a lavarse la boquita solo, que ya tiene 12 años. Había mi hija de 6 años rogando que no mataran a mí y a mi ex esposo. ¿Usted no tiene manera de poder demandar a esta familia también con estos $600,000 que le dieron o con los $2 millones que le van a dar? El condado esperó mucho tiempo para notificar a las víctimas y hay un límite de 2 años después que se fallece a alguien de cualquier manera y ya ese punto pasó. O sea, no se lo dijeron. No nos dijeron nada. Quiero decir una cosa que todavía es mucho más interesante e importante, y ella compartió conmigo esta información. Lleva tiempo tratando de comunicarse con nuestros distinguidos abogados del condado y ni siquiera tiene la dignidad de responderle. Yo espero que el alcalde, si está escuchando esto, alguno de los comisionados que esté escuchando esto, por lo menos tenga la dignidad de llamar a la oficina del abogado y preguntarle por qué ustedes no le responden a las víctimas de este crimen que han tratado de comunicarse con ustedes en no sé cuántas ocasiones. Yo tengo, tengo varias de las comunicaciones que ellos han tratado de hacer. ¿Qué más se puede hacer con esto, Carlos? Yo creo que esto ha hecho un precedente muy malo legal. Personas que son asesinos como estas personas ahora tienen los recursos para presentar una demanda a nosotros, los que pagamos los impuestos aquí en Miami. Yo creo que lo que se tiene que hacer es prohibir a estas personas. Si eres delincuente, estás cometiendo un delito, fueron ellos a Redlands a robarle a la policía. Que ellos, porque la operación, cuéntala para los televidentes que no estaban aquí, ¿cuál era la operación que se dio en Redlands? Ellos no estaban yendo a una reunión de los Boy Scouts. Ellos estaban yendo a los Redlands pensando que había una siembra de marihuana, a matar a personas y robarse la marihuana. Los policías estaban ahí presentes y los mataron. Pero tengo entendido, pero rectifícame si estoy equivocado. O sea, la operación estaba planteada en una parte de la finca y ellos se mueven hacia otra parte de la finca y esto es lo que crea la confusión en la operación, que se tiene que hacer totalmente a oscura y la policía pierde relación, o sea, pierde primero que todo el perímetro donde ellos estaban puestos para tratar de capturar a estos delincuentes, se mueve a otro lugar donde ellos no tenían la capacidad que tenían en el primero y ahí es donde se forma el tiroteo y estas personas terminan muriendo. ¿Es así o no, doctora? Sí, así es, así mismo. Y también tienes que ponerte en la mente de esos policías saben que estas personas son asesinos, están de noche, esta gente sí que tienen ametralladores y tienen las mismas armas o mejores armas que tienen los policías. Un policía en ese momento, la única manera de defenderse su vida y protegerse él mismo es empezar a tirar de la manera que ellos lo hicieron. ¿Hay legislación que se puede cambiar para esto? Desde el punto de vista del Estado, del condado, ¿quién cambia esta legislación? Para que por lo menos, yo no digo que no haya demanda, porque sin lugar a dudas hay abusos policíacos que se merecen de que los ciudadanos lo demanden, y eso podemos entenderlo perfectamente bien. Pero cuando suceden este tipo de cosas, a mi juicio, tan obvias, uno de estos personajes estuvo ¿cuántos años preso? Creo que 14 años preso. Sí. Acababa de salir de prisión, todavía no había puesto el primer pie afuera, ya había formado esta banda de criminales para aterrorizar al condado de Miami-Dade. ¿No hay alguna manera que se pueda cambiar legislación que nosotros digamos, esto no es aceptable? Bueno, yo creo que en este caso la oficina de los abogados aquí del condado debía haber notificado a las víctimas y de darle la oportunidad a las víctimas de presentarle una demanda a esta familia. Yo creo que del Estado... ¿Por qué no lo hicieron, Carlos? No sé, eso es una pregunta que le tienes que preguntar. ¿Pero tú has tratado de investigarlo? Ellos no se han comunicado con nosotros. ¿Usted ha tratado de averiguarlo? Sí, varias veces y para mí es un misterio como abogada especialmente que cuando ellos recibieron la carta que uno tiene que mandar al gobierno diciendo que planeas hacer una demanda, ¿por qué no notificaron todas las víctimas para decirle, mire, puedes entrar para nosotros hacerte una entrevista y por lo menos darlo oportunidad a traer nuestro caso contra las familias, porque imagínate, ellos están cogiendo compensación de las bolsas de los que pagan impuestos en este condado, cuando a mí me robaron casi $100,000 en prendas que esperaba dar a mi hija y lo más... Y no recobraron nada. Nada, y lo más importante para mí es que me robaron la inocencia de mis hijos. Claro.
que eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Y es duro, ¿no? Y una de las cosas que la mente, y uno cuando ve estos casos, ¿no? Y uno ve un representante estatal que está tratando de investigar, una vez usted, abogada, y uno ve la soberbia del poder, la soberbia de aquellos burócratas que se creen por encima de la ley, por encima de la humanidad, ¿no? Y uno se pone a pensar hasta dónde tenemos, o sea, los que no tenemos ese acceso, miles de televidentes no tienen la capacidad que usted tiene de poder defenderse desde el punto de vista legal siendo abogada. Imagínate. No tienen la capacidad de tener un amigo como el representante Carlos Trujillo, que se involucra en el tema, que es representante estatal, que uno pudiera suponer que le deben responder las llamadas a usted y a él, y ni siquiera tienen la dignidad de responder llamadas. Y esa es una de las soberbias que realmente el mundo burocrático tiene, que si no cambia, la gente se siente que hay dos o tres, básicamente, percepciones legales. Para los que tienen amigos tienen dinero, y para los que no tienen amigos no tienen dinero. Pero si uno no llega a cuando lleguemos a esa conclusión, ese es el principio del fin de la democracia en Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo, Roberto. Yo pienso que esto ha sido bastante triste, no solo por todas las víctimas, pero las personas aquí de Miami, que estén aumentando los impuestos, que no tengamos dinero para educación, para policía, para la calle, dinero, sí, porque le estamos regalando dinero a delincuentes que acaban de salir de la prisión. Es bastante triste para el pueblo. Quisiera que usted se dirigiera a esas mismas personas que tienen que tomar la decisión. Ya estamos a punto de tomar esto. Bueno, yo creo que no deben darle a esta familia el dinero, porque al final es como una galleta en la cara. Por lo menos decidirlo un jurado. O por lo menos decidirlo un jurado. Por lo menos decidirlo un jurado. Como debe funcionar la justicia en este país. Que los familiares de estas personas tengan que ir a levantar la mano y jurar bajo juramento, decirle que ellos no fueron cómplices de esto, que no sabían nada de lo que estaban sucediendo, y que le respondan a usted, le respondan el comisionado. Es una vergüenza, repito, es una vergüenza que no le hayan ni siquiera respondido las llamadas a las víctimas de estos criminales. Muchísimas gracias, doctora. Ojalá que este programa sirva para alertar. Muchas gracias, Carlos. Regresamos con otro tema, y este sucedió hace 20 años y fue positivo al final, aunque hubo miles de víctimas que todavía los nombres no los sabemos. Algunos consideran que pueden haber muerto en el estrecho de la Florida entre 40 y 50 mil personas. Es el éxodo de 1994, hubo un papel importantísimo en ese éxodo. El Miami Medical Team, nuestro compañero Luis Guardia estuvo allí. Vamos a hablar con algunos de los representantes del Miami Medical Team y ver el trabajo que Luis preparó desde Guantánamo. Regresamos. Ok, continuamos aquí en Prohibido Callarse. Tal y como le decíamos hace solamente unos minutos, tenemos un segmento bien especial para ustedes. Los que siguen, pues este tipo de cosas saben que cumplimos ahora 20 años del éxodo del 94, 20 años, Dios mío. Y un grupo que básicamente pues creó y participó de una manera muy puntual de todo lo que sucedió fue el Miami Medical Team. Aquí tenemos a dos de los responsables de todo lo que sucedió en aquella época. Tenemos al vicepresidente precisamente del Miami Medical Team aquí con nosotros, es el doctor Enrique Cepero. Doctor, gracias por acompañarnos, un verdadero placer, además jefe del equipo de odontología, ¿no es así? Exactamente. Y tenemos un queridísimo amigo de muchos años, de muchas cosas, Mario Roque de Escobar. Qué placer tenerte, Mario. Verdadero placer. El placer es todo mío. ¿Cómo que no? Pero antes de pasar a conversar con ellos, nuestro compañero Luis Guardia estuvo precisamente este viernes, donde un grupo de ellos fueron a Guantánamo y nos trajo este reportaje que vale la pena, antes de comenzar esta conversación, compartirlo con usted. Adelante, Luis. Los integrantes del Miami Medical Team comienzan a llegar al Aeropuerto Internacional de Miami para este viaje a la base naval de Guantánamo, 20 años después de su primer periplo durante el llamado éxodo de los balseros. Tras más de hora y media de vuelo, se divisa el verde Caimán antillano. La geografía montañosa más oriental de la mayor de las Antillas provoca una mirada obligada de los pasajeros de la aeronave. Una mezcla nostálgica, algo indescriptible para quienes fuimos testigos de esas vivencias. La prensa es la primera en pisar suelo cubano. En lo personal, un momento especial para mí, que fui captado por nuestro fotoreportero. Hace 20 años, por estos días, 38.000 cubanos, mujeres, hombres, niños, ancianos, escaparon de la isla del totalitarismo castrista. El Miami Medical Team fue la única organización a la cual le fue permitido ingresar en esta base naval para brindar su ayuda humanitaria. La primera visita, obligada, fue frente a la imagen de nuestra patrona, la Virgen de la Caridad del Cobre,
donde se oró por quienes ya partieron y fueron miembros de este grupo de profesionales de la salud, y se pidió una vez más por la libertad de nuestra patria cautiva. Where we, the free Cubans, can come and step in. El doctor Manuel Alzugaray, presidente y fundador del Miami Medical Team, reiteró el compromiso de los miembros de esta organización humanitaria con la libertad de la isla cautiva, al tiempo que hacía entrega de una placa que será expuesta en el Museo de Historia Militar estadounidense como parte de las actividades realizadas por el Miami Medical Team. Fue muy emotivo en aquel momento, es muy emotivo en este viaje que hemos hecho también, porque estamos pisando tierra libre, estamos pisando la única tierra cubana que podemos pisar en las condiciones actuales que nos encontramos. Más que salvar vidas, nosotros le traíamos una esperanza todos los fines de semana a ese grupo de gente que estaban allí. Y eso era muy satisfactorio, porque cuando nos íbamos, nosotros sabíamos que habíamos hecho algo. Tras 2 décadas de haber protagonizado una de sus más importantes misiones, el Miami Medical Team había regresado a la isla, a la base naval de Guantánamo, a territorio libre de Cuba. Montes y valles volamos, ayudando a esos seres vivir. Sin lugar a dudas, emocionante todas estas cosas, ¿eh, Mario? 20 años pasaron. 20 años ya pasaron. ¿Te acuerdas la primera vez que llegaste ahí a Guantánamo? Sí, yo fui en realidad a Guantánamo para resolver un problema de logística. Y el problema de logística era, Roberto, que desgraciadamente, tú sabes cómo eran las cosas en aquel entonces y no tenemos por qué estar, ¿me entiendes?, sacando trapo sucio porque no vale la pena. Pero nosotros logramos conseguir, lo consiguió el doctor Alzugaray, 2 contenedores de Parmalat, de leche Parmalat, que allá no había, un contenedor de cornflakes en cajitas chiquiticas y un contenedor, estamos hablando de 40 pies cada uno, un contenedor de vegetales mixtos en laticas pequeñas para que fueran individual. Entonces yo había tenido cierta situación para poder contactar al coronel jefe de logística y le dije a Manolo, al doctor Alzugaray, el doctor Alzugaray, médico, yo me quiero ir en el próximo viaje para poder resolver este problema, porque allá tú sabes que en Guantánamo hay una necesidad imperiosa de la leche esta, sobre todo para los muchachos. Y entonces efectivamente así fui. El día ese, el que iba de jefe del grupo fue el doctor Alexis Abril. Bueno, que estaba ahí precisamente en el reportaje. Exacto. Y yo entonces me quedé atrás con el doctor Jerry Rose, coronel médico, que por cierto, y aquí el doctor Cepero corroborará mis palabras, era un ser humano especial, pero especial, en toda la extensión de la palabra. Y con él yo me quedé atrás después que terminaron el briefing para que los médicos se fueran a trabajar, y él me dijo, Mario, ¿y tú qué haces aquí? Le expliqué. Me dice, espérate, ven para resolver el problema. No. Me llevó al general de 2 estrellas, que era el jefe de la base, que por cierto era un sureño de esto, el clásico americano típico, cariñoso y caritativo. Entonces yo le expliqué en buena forma, le dije, yo no sé por qué, pero no me ha contestado, lo llamaba, no sé ni la cantidad de veces. Dice, vamos a bajar. Y bajó conmigo. ¿Viste? Cuando entró el general, todo el mundo de atención, y llegó a donde estaba el coronel y le dijo, como si yo me conociera de toda la vida, dice, chico, ¿por qué tú no le has contestado la llamada a Mario? Y ahí mismo se resolvió la situación. Muchachos. ¿Cuántos países ustedes han ido, doctor? Bueno, nosotros hemos estado en 28 países. En 28 países. Es bueno que se sepa esto, ¿no? Porque en muchas ocasiones se habla de cómo el gobierno cubano ha utilizado a nuestros médicos, básicamente como proyecto de política exterior, cobrando. Estos médicos, este equipo, fueron a 28 países ellos mismos asumiendo los costos de todo lo que hacían. Aún, si no tenían donaciones, ellos eran los que de su bolsillo ponían el dinero. Estuvieron en Angola, estuvieron en Nicaragua, estuvieron en El Salvador. Estuvieron no solamente en conflictos bélicos, sino estuvieron también en desastres humanos. Estuvieron en México, estuvieron en Perú, estuvieron en cualquier cantidad de países. Donde quiera que había un desastre, ahí había un grupo de médicos cubanos diciéndole al mundo, espérense un momentico, nosotros estamos aquí y no, verdaderamente de forma humanitaria. ¿Cuántos de estos países usted fue, doctor? Yo he ido más de 10 países y es una emoción el tener la oportunidad de dar los conocimientos y darlos de forma gratuita sin esperar nada a cambio. Es una bendición. Mario, ¿ustedes se lo han reconocido?
Porque hay documentales, hay un libro. Sí, yo creo que sí. Pero déjame abundar un poco eso que tú acabas de decir. Ajá. Lo más importante no es lo que les ha costado a estos profesionales. Les ha costado cientos de miles de dólares, si no millones de dólares. Sí, no millones. Yo te lo digo sinceramente. Ajá. No es solamente lo que costaba el viaje, lo que costaba la estancia, las medicinas que se llevaban. No. Lo más importante era el dinero que dejaban de ganar. Exactamente. Eso sí era mucho más importante. Porque cuando el doctor Azugaray se sentaba de su consulta, por ejemplo, para ir a Angola, y se pasaba 2 semanas en Angola. Era mucho dinero. Era mucho dinero. Estamos hablando de decenas. ¿Cuántos médicos llegaron a ver? ¿El equipo de cuántas personas llegó a conformarse, doctor? Tuvimos un momento que había 110, por ejemplo, en el caso de Guantánamo, 110 profesionales. Wow. Incluidos médicos y dentistas como yo. Wow. Tengo que decir que en Guantánamo participaron muchísima gente. Ahí estuvo Willy Chirino en un concierto histórico, estuvo también, Gloria Estefan también estuvo allí, ¿verdad? Sí. Celia, creo que Celia llegó a estar. Celia fue figura Celia, que aquello lo de Celia cuando llegó a Guantánamo, aquello por poquito Guantánamo se estremeció, al igual que con Willy, al igual que con ella. Y tengo que decirle que en aquel momento no hubo cubanos, pero siempre hay excepciones, pero en la gran mayoría de los cubanos le dieron la bienvenida a todos esos compatriotas de una manera espectacular. Hay que hablar de Manos a Rescate, hay que hablar de democracia, hay que hablar de la fundación, que en aquel momento la fundación hasta se unió, porque hubo una serie de problemas al principio con la famosa secretaria de Justicia, que ni siquiera quiero recordar el nombre, y hubo que hacer desobediencia civil en Miami para de alguna manera garantizar que esos cubanos no fueran devueltos a Cuba, y ahí estaba democracia. Ahí estuvo Jorge Mascanosa, frente al Rickenbacker Causeway haciendo desobediencia civil, cosa que muy pocos se acuerdan. Pero hay otra cosa más que yo quisiera señalar, Roberto. Allá en Guantánamo, el Miami Medical Team no solo atendió a los balseros cubanos, atendió a 5 o 6 mil haitianos que estaban ahí hacía ya 2 o 3 años. Ajá. Y entonces Azugaray lo dijo bien claro, que ir allá no era solamente atender a los balseros cubanos, había que atender a esos seres humanos que necesitaban de nuestra atención. Doctor Zuma, una anécdota que usted recuerde que pueda de alguna manera ejemplificar ante los televidentes. Hay varias anécdotas, pero hay una que digamos que es la más dramática. Ajá. Vi a niños pequeños de 6, 7 años con lo que se llama la carie del biberón. Los dientes completamente destruidos porque la carencia de leche en Cuba, la no existencia, no la carencia. La madre tenía como única opción darle un biberón con agua con azúcar. Wow. Y eso produce lo que se llama la carie rampante, o sea, los dientes se destruyen como si le echaras ácido. Y eso es triste porque es irreversible. Mario, tu mayor experiencia, ¿en cuál de los países fue? No solamente en Guantánamo, tu mayor experiencia. No solamente en Guantánamo. No solamente en Guantánamo, con Miami Medical Team. La mayor experiencia, en realidad, yo simplemente no la viví, sino que participé para tratar de solucionar el asunto, fue en Angola. En Angola nosotros tuvimos una situación... Muy dura. Sí, allá se hicieron más de 10 viajes, cada viaje de eso... Ahí estuvo Tomás Regalado, estuvo en varios de esos viajes, ¿verdad? Tomás Regalado, el alcalde el actual alcalde estuvo el periodista allí. Y en este viaje... ¿Usted llegó a estar? ¿Usted creo que no llegó? Sí, usted llegó a estar también, usted era muy amigo de Savimbi. No, pero... pero probablemente aquí no, en Washington, entonces cuando estuvo en Washington, Savimbi. No, y aquí en Miami. Aquí en Miami, exactamente. Savimbi estuvo aquí en Miami. Pero ahí estuvo... En este viaje del viernes próximo pasado nos acompañaron Tomás Regalado, alcalde de la ciudad de Miami, y James Kaysen, alcalde de la ciudad de Coral Gables. Pero aparte de eso, jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en Cuba, y que en realidad es un hombre que lleva la causa de Cuba muy adentro y habló. Él fue él fue el keynote speaker, fue el orador principal. Y hizo un resumen brillante. Mario, muchas gracias, doctor, muchísimas gracias. Muy amable a los dos. Y realmente yo creo que no solamente los cubanos, sino hay 28 países que tienen que estar muy agradecidos de lo que ustedes hicieron, poniendo vida y fortuna. Y esto no lo digo, de forma alegórica, porque muchos de ustedes arriesgaron la vida en muchas de estas operaciones. Y muchos de ustedes, como ya dijo Mario, no solamente el dinero que pusieron de su bolsillo, sino el dinero que dejaron de gastar. Nosotros, por lo menos, como cubanos, estamos en deuda con ustedes y siempre los estaremos. Gracias, Mario. Gracias por tenernos aquí. Gracias, doctor. Muchas gracias. Regresamos en solamente unos segundos.
Aunque ya casi llegando al final del programa, mañana vamos a tener un programa especial. Comenzamos a las 7 la cobertura de las elecciones, terminamos a las 9. Vamos a tener, pues analistas, vamos a tener proyecciones, vamos a tener los últimos datos. De 7 a 8 estaré yo, como todos los días, a las 8. Pues María Elvira continúa repito, en todo lo que haya, que usted tenga que conocer acerca de las elecciones. Mañana lo puede tener aquí en Mira TV. A todos ustedes, muy buenas noches. Mañana, repito, regresamos a las 7. Que Dios nos acompañe a todos. María Julia, nos fuimos. Gracias.